algunos tejidos musculares, por ejemplo, también. Estos helmintos están divididos en dos grupos grandes, son los nemátodos, los gusanos redondos, y también los gusanos planos, que vienen a ser los platelmintos, dentro de los cuales están las tenias o céstodos, gusanos largos que tienen diferentes segmentos, y los tremátodos, que son unisegmentados, como por ejemplo la fasciola. Este tipo de diagnóstico de la helmintiasis se hace pues a través de la observación microscópica, como veremos en la práctica de mañana, a través de la identificación de los huevos de los parásitos y en algunos casos de las formas adultas presentes en las muestras de heces, o si se trata de una enfermedad por helmintos en tejido, a través de las biopsias tisulares de los mismos. Empecemos hablando de la ascariosis. La ascariosis es una helmintiasis relacionada con la tierra, vale decir que este agente causal, que es el Ascaris lumbricoides, requiere de tierra para que se pueda formar la fase infectiva para el hombre, que en este caso es el huevo larvado, o sea, aquel huevo que contiene la larva en el segundo estadio. La ascariosis es producida por el nemátodo Ascaris lumbricoides, uno de los parásitos más descritos en la antigüedad. Según conversábamos la semana pasada, desde los egipcios se conocía la existencia de este parásito, que a su vez tiene una importancia epidemiológica muy grande, dado que se presenta sobre todo en zonas donde la pobreza es abundante, y esta pobreza trae como consecuencia deficiencia en los servicios de salubridad, vale decir agua y desagüe. Sobre todo aquellos lugares donde la gente acostumbra a defecar en el suelo. O sea, hay sitios donde, sobre todo donde hay ausencia de estos servicios de agua y de desagüe, donde la gente pues defeca al costado de los ríos, o tienen algún sitio en la chacra donde van a defecar, no tienen silos, simplemente a ras del suelo, y tampoco hay pues disposición de agua potable para poder hacer el lavado de manos adecuado. Es importante señalar que esta parasitosis afecta aproximadamente al 25% de la población mundial, o sea, es mucho más frecuente de lo que se cree. ¿Qué características generales nos ofrece este parásito? El Ascaris lumbricoides es un gusano que atraviesa la fase de huevo, tiene una fase de huevo, que es la que estamos observando aquí en la imagen. Aquí están los huevos. Tiene 4 fases de larvas, llamadas L1, L2, L4, y una fase adulta, que es diferenciada por sexos. Aquí está la hembra y también el macho. En este caso, la hembra es más grande, más gruesa que el macho. En el cuerpo del Ascaris existen sistemas urinarios, vamos a ver aquí, tienen un sistema urinario o excretor, tienen un sistema nervioso para la conducción de los impulsos y su movimiento, tienen un sistema digestivo, un intestino, y tienen un sistema reproductor, dado que tienen sexos diferenciados. En la fase adulta, la hembra alcanza una longitud aproximada de 15 a 45 centímetros en promedio, o sea, son grandes y se pueden ver a simple vista. Pueden poner más o menos 27 a 30 millones de huevos en total en su vida, y diariamente ponen alrededor de 200.000. O sea, tienen una alta producción de huevos. Ahora, los huevos que ponen son de dos tipos: los huevos fecundados y los huevos no fecundados. Los huevos fecundados son ovoideos. Vamos a regresar un poquito. Los huevos fecundados son ovoideos, tienen una cápsula gruesa, transparente, ¿no? Y está formada por 3 capas, que es la capa interna, membrana vitelina, que es común en todos los helmintos, de naturaleza lipídica, una capa media derivada de glucógeno, y una capa externa o albuminoide que tiene unas estructuras salientes llamadas mamelones, como estos que están aquí, unos cachitos, que estoy punteando en rojo, o aquí. Esos son los huevos fértiles, mamelonados.
Su sistema de locomoción tiene que ver con fibras musculares que van unidas al sistema nervioso y se van moviendo de acuerdo a la dirección que otorga el sentido del olfato que tienen hacia los alimentos, una manera bastante similar a la que se mueven algunas bacterias que siguen con, en este caso no con olfato, sino con la gradiente osmótica hacia los lugares donde hay más alimentos. Su ciclo biológico se ve involucrado con el humano, dado que éste actúa como huésped. Eso significa que de nosotros mismos salen los huevos y regresan a nosotros. O sea, somos dentro de este ciclo, este parásito que es monoxeno, o sea, tiene un solo huésped, y ese huésped somos nosotros. Se le dice monoxeno porque requiere del mismo huésped para completar su ciclo biológico. Los parásitos heteroxenos necesitan más de un huésped, hay un hospedero intermediario, en este caso es uno solo. ¿Dónde se establece preferentemente este parásito? Y de manera definitiva, en el intestino delgado. Tanto el macho como la hembra copulan en la luz intestinal y después de varios días la hembra empieza a poner los huevos. ¿Dónde los pone? Los pone en el intestino. Los huevos caen a la luz intestinal y luego son transportados con el tránsito intestinal hacia el exterior junto con la materia fecal de la persona infectada. En el momento en que son defecados, los huevos no son infectivos, dado que requieren aproximadamente de 2 a 3 semanas para que empiece a desarrollar la larva en su interior. Y para que eso suceda, necesitan tierra, sobre todo suelo que tenga composición de arcilla con arena, o sea, un suelo arcilloso arenoso, necesitan humedad y necesitan una temperatura ambiental que va entre los 21 y los 35 grados, o sea, todas las regiones subtropicales y templadas del mundo, de ahí su amplia distribución. Una vez en la Tierra, el huevo va a sufrir una transformación, en la que en su interior se va a formar primero la larva de primer estadio, L1, 5 días después va a mudar esa larva, se va a transformar en L2, todo esto dentro del huevo, no sale todavía, y en este momento que se transforma en L2, recién se convierte en la fase infectante para el ser humano. Recuerden, la fase infectante es el huevo larvado, huevo de segundo estadio. Estos huevos embrionados pueden permanecer viables durante varios meses. Después de que el hombre ingiere los huevos infectados junto con los alimentos o con otros mecanismos, los huevos van a pasar por el estómago, van a pasar por el jugo gástrico y las enzimas que están en contacto con el nematodo no lo van a afectar. Cuando llega al duodeno, recién la larva va a eclosionar, o sea, va a salir de la envoltura del huevo en la segunda porción del duodeno. Esta larva es pequeña, mide más o menos de 200 a 300 micras. Va a ingresar a la pared intestinal, va a alcanzar los vasos mesentéricos y en 24 horas va a llegar al hígado, donde va a permanecer más o menos 5 o 4 días. Va a aumentar de tamaño y una vez que aumenta de tamaño, va a seguir migrando por la vena suprahepática, la cual va a desembocar en la cava inferior, la misma que va a desembocar en la aurícula derecha, esta va a pasar al ventrículo derecho, de ahí a las arterias pulmonares, atraviesa la membrana alveolo-capilar y cae en los alveolos, donde va a permanecer un estadio más, la larva de cuarto estadio, y esto va a ocasionar sintomatología. En el momento en que asciende por los bronquiolos, por los bronquios, por la tráquea y por la faringe, la larva va a ser deglutida. Una vez que es deglutida, va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago y luego nuevamente va a llegar al intestino delgado, donde va a alcanzar la adultez. Una vez que desarrolla hasta alcanzar la madurez sexual, que es más o menos mes y medio a 2 meses después de la infección, o sea, después de que se consumió el huevo, nuevamente van a copular los machos y las hembras y luego de 10 días otra vez van a volver a liberarse los huevos en las heces con los que se cierra pues este ciclo biológico. Ahora bien,
Epidemiológicamente, ¿por qué es importante? Hemos dicho que tiene una alta prevalencia, es un parásito cosmopolita, es el más común de todos los helmintos, por eso siempre se toca primero, distribuido tanto en zonas tropicales como subtropicales o templadas, en el medio rural, con deficiencia socioeconómica e higiénica. Se estima que en el mundo hay aproximadamente 1.400 millones de personas infectadas con Ascaris lumbricoides y la prevalencia, como ustedes pueden ver en el mapa, la prevalencia de estos parásitos va en el rango entre el 5 y más del 75% de la población. Puede haber complicaciones. La complicación más común de esta infección es la obstrucción intestinal, dado que por el tamaño y por la cantidad de veces que se van reproduciendo, van a taponar el intestino, van a ocasionar obstrucción intestinal y eso termina pues en una cirugía y ocurre muerte por esto. Más o menos 100.000 personas mueren al año por ascariasis, sobre todo los niños. Si bien es cierto, este parásito se presenta en todas las edades, es más frecuente en los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen hábitos de jugar en el suelo, no siguen las normas de higiene de lavarse las manos, están jugando. O, en el caso de que estén parasitados, tienen pues esta práctica de geofagia, que es lo que vimos la vez pasada, esas ganas de comer tierra. En algunos casos también la ingesta de verduras que son regadas con aguas hervidas, alimentos o bebidas contaminados, tanto por el hombre como por vectores. El varón y la mujer pueden ser parasitados por igual. El parásito adulto, o sea, el gusano adulto, puede vivir aproximadamente año y medio en el intestino. O sea, no es que va a morir pronto, más o menos 18 meses. Así que por eso es importante evitar la fuente de contagio que es el fecalismo. En cuanto a su patogenia, hay diferentes formas de que se presente este mecanismo de patogenicidad. Uno de ellos es la reacción alérgica, que tiene que ver con el sistema inmunitario, mediado por la inmunoglobulina E. También está el efecto mecánico, que tiene que ver con la migración larvaria, desde su ingreso y eclosión del huevo, pasando por el hígado, pasando por el pulmón y nuevamente llegando al intestino. Eso hace que estas formas larvarias que atraviesan la membrana alveolo capilar y llegan al parénquima pulmonar, produzcan lesiones de tipo mecánico con procesos congestivos e inflamatorios, que si bien es cierto duran poco, traen como consecuencia eosinofilia, o sea, el paciente tiene aumento de eosinófilos en la sangre, y va acompañado a veces de fiebre, de tos, de estertores bronquiales, puede haber inclusive exudado broncoalveolar, a esto se le llama el síndrome de Loeffler o neumonía eosinofílica, que más o menos dura una semana, y cuando hay reinfecciones continuas, lo que hay es una mayor sensibilización, mayores manifestaciones alérgicas, infiltrados pulmonares, ataques asmáticos e inclusive edemas. Y eso es cuando está en forma de larva, pero en la forma adulta, el parásito ya en su estadio adulto puede tener acción expoliatriz, o sea, hemos visto que la acción expoliatriz tiene que ver con el consumo de los recursos del hospedero, tiene acción inflamatoria, desencadena procesos inflamatorios a nivel intestinal, lo mismo que irritación y acción traumática. Se sabe que el Ascaris lumbricoides produce equimosis, produce pequeñas equimosis en la mucosa en sus sitios de implantación, junto con infección bacteriana sobreañadida, porque estamos ante un parásito que lacera, lesiona la mucosa intestinal y esto es aprovechado por las bacterias para ingresar por ahí, por lo tanto es común que se presenten abscesos cuando este parásito está involucrado en la patogenia. Cuando el paciente tiene parasitosis masiva, la acción que desencadena el parásito tiene que ver con diarrea, pérdida del apetito, palidez, pérdida de peso, obviamente, malestar general. Dado que estos carbohidratos, estos gusanos consumen azúcares y consumen pues los carbohidratos y alimentos que el paciente ingiere, hay una interferencia con la digestión por parte del Ascaris lumbricoides para aprovechar además de ello las proteínas que ingiere el huésped en la dieta, utilizando una sustancia que se llama sustancia inhibidora de la tripsina, o sea, evita que la acción de la tripsina nuestra sobre los alimentos se produzca para que ellos puedan aprovechar
ese alimento, así que estos gusanos van a contribuir a la desnutrición y también van a impedir el desarrollo normal de los niños. Las complicaciones, como mencionaba, a veces requieren intervenciones quirúrgicas, sobre todo cuando hay parasitosis masiva, ¿no? Aquí vemos un segmento de intestino resecado por un paciente con una ascariasis masiva. Pero estos gusanos que parecen espaguetis son los Ascaris lumbricoides, que al ver tantos se han apelotonado y han causado instrucción intestinal, que a veces el paciente ingresa con una sospecha de apendicitis o de diverticulitis. Inclusive se han dado casos de ascariasis masivas donde los niños terminan falleciendo porque el parásito obstruye la laringe, o sea, causa asfixia, y el parásito termina saliendo, cuando el niño muere, termina saliendo por la nariz o por la boca. Hay pocas manifestaciones de larva errática, o sea, de esta manifestación que se produce cuando invade vías biliares, vesículas. Eso no es mucho, más es en la parte adulta, ¿no? Inclusive se ha reportado casos de perforación intestinal. Pues aquí vemos mayormente cuál es la afectación de este tipo de parásitos. Puede producir abscesos, por si acaso, también, dado que se combina con bacterias. Otro parásito que vamos a ver es el Trichuris trichura, causante de la trichurasis. También se le dice tricocefalosis o tricocéfalo. Se le dice así al parásito por la forma que tiene de adulto. Este tricocéfalo infecta solo el intestino del hombre. Hay otros tricocéfalos que infectan a monos, a perros, a cerdos, pero este caso de Trichuris trichura es solamente patógeno humano. También es un geohelminto, o sea, está relacionado con la tierra, que interviene justamente para que pueda adquirir su fase infectante. El parásito también pasa por 3 fases: la fase de huevo, la fase larvaria y la fase de adulto, y también está diferenciado en 2 sexos, macho y hembra, donde la hembra es la más grande también. ¿Cómo diferenciamos al macho de la hembra? 1, por el tamaño, y 2, porque el extremo del macho, el extremo posterior, está enrollado y a veces se puede observar su espícula copuladora. Por ejemplo, aquí vemos el macho y la hembra. La cabeza, por si acaso, está aquí. La cabeza es la más delgadita y el extremo distal es la colita, que está acá. En el caso del macho está curva, así se observa en los machos, y en la hembra está extendida o casi recta, podríamos decir. El huevo de Trichuris trichura tiene forma de balón de fútbol americano, es único en su morfología. Se le dice también en forma de barril, ¿no? Los extremos de los huevos están constituidos por tapones mucosos, estos taponcitos que están acá. Y en la cubierta de todo el huevo tiene 2 capas gruesas. Vemos aquí una línea y la otra amarilla, la segunda capa, que lo protegen justamente de las condiciones ambientales adversas. En cuanto a su ciclo vital, los huevos, al igual que en el caso de Ascaris, deben permanecer en suelo arcilloso arenoso entre 10 a 14 días, con una temperatura similar, entre 10 y 32 grados, con más o menos 50% por lo menos de humedad relativa ambiental, para que se pueda desarrollar la larva de primer estadio. Esta larva, que va a producir después los huevos embrionados, van a ingresar a través de la ingesta en la persona, van a pasar por el estómago, por el intestino delgado, y recién van a eclosionar en el intestino delgado. Una vez allí, la larva va a migrar hasta llegar al ciego, a la parte del ciego, de la primera porción del intestino grueso, donde ya va a llegar como adulta, o sea, en su migración va madurando. Una vez que llega al ciego, se introduce en el epitelio por su parte anterior, dado que es delgadita, o sea, esta partecita anterior le sirve para anclarse al epitelio. A veces puede avanzar más, o sea, puede estar en el colon ascendente, en el colon transverso o en el descendente, pero prefiere quedarse en la parte del ciego. Más o menos el tiempo que demora en desarrollarse desde la incubación hasta la fase adulta es 3 meses, pero es la fase adulta la que causa los síntomas. En el caso del trichuris, en el intestino grueso, la hembra y el macho copulan. Igual, es una diferencia, así que tienen que copular para reproducirse, y la hembra empieza a poner los huevos. Los huevos
caen a la luz intestinal y el huésped los elimina igual, junto con las heces. Si el individuo parasitado defeca a ras del suelo, este ambiente pues es el favorable para el desarrollo del parásito, se va a formar el huevo larvado, se vuelve infectivo y de ahí nuevamente ingresa a las personas a través de la ingesta de alimentos. Hay que recordar que el huevo larvado es el infectado, el huevo no larvado no infecta. La trichuris trichura o el trichuris trichura hacen el ciclo de los así como el caso del Ascaris. Este es un parásito de distribución mundial. Junto con otras helmintiasis, prevalece en zonas donde se defeca a ras de suelo, y sobre todo en aquellas regiones cuyo suelo es pues húmedo, es caliente y en sombrita. Por lo tanto, regiones tropicales y subtropicales están aquí. Es frecuente más en niños que en adultos por la misma razón de poca higiene, la geofagia. Hay un estimado de 500 millones de personas en todo el mundo de afectados con edades promedio entre los 5 y los 14 años. En cuanto a sus manifestaciones o a su patogenicidad, este Trichuris trichura no produce daños en el intestino delgado, a pesar de que ingresan por ahí. El daño lo produce en el intestino grueso. Con frecuencia hemos descrito que se establece en el ciego, o sea, y sobre todo en la región iliocecal. ¿Por qué? Porque es un sitio donde los microorganismos pueden quedar atrapados con facilidad. No se sabe mucho acerca de sustancias que conduzcan al cuadro clínico. Se piensa que son sustancias de excreción y de secreción del parásito, lo que va a desencadenar acción inflamatoria y daños al epitelio intestinal. Pero en general, los mecanismos que emplea el parásito para ocasionar daño al huésped tienen que ver con mecanismos mecánicos y mecanismos químicos. Entre los mecanismos mecánicos está la situación observada de que en su porción anterior, que es la más delgada, se introduce en la mucosa, sobre todo a nivel de las criptas del Ibercum. Y en la región afectada se observa pues hiperemia, se observa reacción inflamatoria y eosinofilia, o sea, infiltración eosinofílica en el tejido. En el gusano se pueden encontrar glóbulos rojos, lo cual indica que el microtraumatismo producido al introducirse en la mucosa conduce a lesiones de vasos sanguíneos y que los gusanos pueden alimentarse de eritrocitos inclusive. En un individuo saludable, o sea, una persona sana, promedio, estas lesiones se restablecen y no son anemizantes, o sea, no producen anemia. Pero si el individuo parasitado es un niño con desnutrición, entonces sí, aparece la anemia y el parásito contribuye a la anemia. Cada hembra puede ocasionar al día la pérdida de más o menos 5 microlitros de sangre. Eso significa que con una infección de 1000 trichuris, más o menos se pierde 5 mililitros al día. Y la anemia que produce es una anemia hipocrónica. La eosinofilia no es frecuente, pero se puede presentar. Estos microtraumatismos conducen a incremento del peristaltismo por afección de plexos nerviosos, por lo tanto aparece diarrea al aumentar el peristaltismo y espasmo, que es lo que va a dar dolor. El trastorno intestinal va a conducir también a tenesmo, o sea, ganas de defecar continua y dolorosa, pero no va a salir nada porque solamente es el estímulo nervioso. El enfermo, al no poder eliminar su excremento, va a pujar, porque no sale, o sea, tiene ganas de defecar, pero no sale nada, entonces puja. Es probable que en infecciones masivas pueda presentarse distensión de los músculos de la mucosa rectal, en un cuadro que se conoce como prolapso, que es lo que vemos aquí, ¿no? Es una persona que puja, y finalmente el recto termina saliendo hacia el exterior. O sea, se vence la resistencia de los músculos y termina protruyendo. Y en estos casos también se puede presentar disentería, vale decir diarrea con sangre. En los niños aparece pues anorexia, pierden las ganas de comer, hay astenia, o sea, debilidad, puede aparecer palidez si llegan a la desnutrición, pérdida de peso, disminución de la curva pondoestatural, dejan de crecer, se retrasa el crecimiento.
Y esta situación se convierte en un círculo vicioso porque vuelven a infectarse y a reinfectarse. Entonces, la presencia de gusanos en sí produce anorexia, la anorexia causa desnutrición, la desnutrición la debilita y obviamente la hace más susceptible de infectarse. En este caso, a diferencia del ascaris, donde sí puede comprometer la vida del huésped, aquí el compromiso no es esto de la vida, no es importante, no es grande. Ni siquiera si la infección es masiva, podría desencadenarse la muerte, pero es raro. Más es la desnutrición y en el caso de los niños el retardo de crecimiento. Y en relación a los factores químicos, que es el otro punto de la patogenia de este parásito, hay algunas sustancias que elimina el parásito que originan reacciones en el huésped. Por ejemplo, la formación de una reacción fibrosa que rodea el helminto, tipo una capa, pero que no la elimine. Entonces, se produce una reacción a nivel de los enterocitos que ocasiona un sinsitio, vale decir una fusión entre células a ese nivel, y estas dejan de realizar las funciones normales del epitelio intestinal, que es la absorción de nutrientes. Cuando hay diarrea, se observa además una mucosa edematosa, hemorrágica, el esfínter anal pierde tono, por eso se da lugar también al prolapso rectal, y la sintomatología pues va a depender de la cantidad de parásitos que estén causando la infección. En el caso del anquilostoma, las llamadas uncinarias, los anquilostomas son un grupo de parásitos nematodos con dos agentes etiológicos conocidos. Uno es el anquilostoma duodenale, que es el que estamos presentando, y el otro es el Necator americanus, prácticamente la misma, el mismo ciclo vital, la misma forma de presentación, solo que se distinguen porque el ancilostoma parasita más en Europa, América del Norte, Asia, y el Necator se presenta más en el hemisferio sur. Ambos son uncinarias, o se les dice así, uncinarias, uncinariasis. También es una geohelmintiasis, requieren tierra para poder adquirir la fase infectante para el humano, solo que en este caso no es huevo lo que va a infectar, sino su larva, la larva llamada larva filariforme. Así que aquí no ingresa por la boca, ingresa por la piel. Es más, puede ingresar por la piel sana. El ancilostoma o anquilostoma duodenale, este gusano cilíndrico de color blanquecino, a veces rosado, con una curvatura cervical que hace que, acá, el ancilostoma, una curvatura cervical que hace que la porción anterior se dirija hacia el dorso. Es más o menos lo que hace la hembra aquí, a esta curvatura. Tiene una cápsula bucal fuerte, titinosa, que es la que vemos acá. Esta cápsula bucal tiene unos dientes allí que le permiten, dos pares de dientes como ganchos, que le permiten adherirse al intestino. Este nemátodo también está diferenciado en macho y hembra. La hembra produce huevos, los huevos que produce son ovoideos, como ustedes observan aquí. Tienen extremos redondeados, rodeados por una cápsula delgada y alina, a diferencia de los anteriores, que era más gruesa. Por lo general, los huevos están segmentados cuando son eliminados por la materia fecal. Aquí vemos aproximadamente 8 blastómeros, a diferencia de otros huevos que pueden presentar 2 o 4 blastómeros. El huevo debe caer en un suelo cálido, húmedo, continuar su evolución y dar origen a las larvas rhabditoides primero, y esa larva rhabditoide posteriormente va a mudar en una larva filariforme, que es la forma infectiva de este parásito. En esta larva filariforme, la faringe del parásito se alarga para permitir su transformación ya en la forma infectante. En cuanto a su ciclo biológico, podemos observar que, dado que es un nemátodo, también va a tener fase de huevo, fase larvaria y fase adulta.
con diferenciación de sexo, macho y hembra, pero el ciclo se considera que inicia cuando el parásito se encuentra alojado en la mucosa del intestino delgado. O sea, ahí se considera el inicio del ciclo biológico del mismo. Por eso es que acá consideran en el estadio 1 las heces los huevos que salen de las heces, y no al revés, la forma infectante. Entonces, tenemos a los parásitos dentro del intestino, macho y hembra, copulan, la hembra es fecundada, pone los huevos, estos huevos pueden ser en cantidades de hasta 30.000 por día, bastante cantidad de huevos. Los huevos caen a la luz intestinal, arrastrados con las heces, se eliminan con las heces. Una vez que cae el huevo a la tierra junto con las heces, entonces eclosionan. Al eclosionar salen las larvas rhabditoides. Luego de 3 o 4 días van mudando hasta que llegan a larvas filariformes, y estas son las que constituyen la fase infectiva para nosotros. Ahora, como larva filariforme puede permanecer semanas en el suelo. Esta larva filariforme, al ponerse en contacto con la piel del hombre, casi siempre en los espacios interdigitales de los pies o en cualquier otro sitio expuesto, por eso hay que tener cuidado a la hora de caminar sin zapatos, sobre todo en el campo. La larva filariforme, al ponerse en contacto con la piel, la penetra, la piel sana, y va siguiendo el rastro de calor que deja el flujo de sangre, o sea, va hasta los vasos sanguíneos. De allí se va a dejar arrastrar por el torrente circulatorio y va a llegar hasta el corazón, el lado derecho del corazón. Va a pasar a los vasos pulmonares, atraviesa la membrana capilar, que es lo que se conoce como ciclo de Loos, asciende por bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, epilotis, y es deglutida nuevamente. Una vez que es deglutida, pasa estómago, y su hábitat final va a ser el duodeno, donde más o menos después de mes y medio, alcanza su estadio sexual maduro, nuevamente la cópula y nuevamente la postura de huevos, y se inicia otra vez el ciclo biológico. Este ancilostoma, como le digo, la uncinaria, el mapa de las uncinarias en general, hookworm le dicen por la forma de gancho que tienen, es una infección cuya única fuente es el hombre. Su cadena epidemiológica depende de la interacción de 3 factores. Un ambiente adecuado para el desarrollo de huevos y larvas, que es común a los 2 anteriores, la contaminación fecal del suelo con huevos de parásitos y el contacto del hombre con el suelo contaminado. En las zonas tropicales, pues el campo, vegetación abundante, lluvia, humedad, sombra, riqueza de detritos orgánicos son condiciones apropiadas, junto con la temperatura elevada, para que puedan evolucionar tanto los huevos como las larvas. En el caso de países con clima templado, y ahí está el Perú, los ancilostomas se pueden propagar tanto en los túneles como en las galerías de minas de carbón. Siempre la población más susceptible para contraer la infección es la población infantil, tanto porque lactantes y niños juegan en suelo contaminado. Por lo tanto, esto contribuye a la contaminación. El hábito de andar descalzo, pues es el que favorece la infección. Lo mismo que la desnutrición y la carencia de hierro, que se presenta con frecuencia en países de este tipo, pueden ser agravados por esta enfermedad. A diferencia del trichuris, en el caso de las uncinarias sí causa la muerte de un número importante de pobladores por cuadros graves de uncinariasis o de sus complicaciones. Si bien es cierto, se puede presentar en todos los continentes, es más frecuente en las zonas tropicales. En el caso de sus mecanismos patogénicos, va a depender mucho del número de huevos por gramo de heces que se eliminan durante un día, porque eso me dice la cantidad de gusanos que hay en el intestino y la cantidad de sangre que extraen cada individuo, porque este parásito, a diferencia del Ascaris, que se alimenta generalmente de la comida que ingresa, carbohidratos y proteínas, y rara vez consume los eritrocitos, este anquilostoma sí se prende del intestino y succiona la sangre a partir de ahí. Por lo tanto, son anemizantes con bastante frecuencia.
Este parásito puede producir lesiones tanto desde, cuando está en estado larvario y migra, obviamente, como en su ubicación intestinal. Las larvas filariformes que penetran en la piel de los pies o de las manos, si es que es el niño que está jugando en el suelo, en la tierra, pueden presentar favorecen el desarrollo de eritema, a veces presencia de vesículas o lesiones que puedan infectarse además con bacterias piógenas, como Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, por ejemplo. Durante la migración de las larvas, dependiendo del número de las mismas y de la sensibilidad del huésped, se pueden observar lesiones en los alvéolos pulmonares, que van desde hemorragias pequeñas hasta infiltrados celulares con presencia de fibroblastos, leucocitos, produciéndose neumonitis. También se puede observar eosinofilia. Una vez que pasan a la fase intestinal, las lesiones van a depender del número de gusanos. Más o menos el número es de 100, el número estándar, para ver si es que hay mucho daño. O sea, menos de 100 gusanos, poco daño. Pero si la parasitosis va por encima de los 500 gusanos, las lesiones intestinales se ven en pérdida de la mucosa intestinal, ulceraciones en las zonas donde se adhieren las funcionarias con su cápsula bucal. En estas zonas hay hemorragia causada por la acción directa del parásito, por la herida que está produciendo, y además porque poseen unas glándulas secretoras con sustancias anticoagulantes. O sea, este parásito se prende y además en su saliva contiene anticoagulantes que van a hacer que la sangre siga saliendo, o sea, la hemorragia continúa, aun cuando el parásito ya se ha desplazado a otro lugar. Además de las ulceraciones, puede aparecer inflamación en la mucosa, enteritis, y esto va a impedir una buena absorción intestinal. Cuando uno observa de manera microscópica el tejido de esta zona, a biopsias, se observa abundante infiltrado eosinofílico, tanto en la mucosa como en la submucosa. Este parásito consume 100 veces más sangre que el mismo trichuris, más o menos 0,05 mililitros por día por cada gusano. Entonces, esto conduce a anemia microcítica, hipocrómica y ferropénica, después de algunos meses de haberse producido la infección. Puede haber hiperplasia medular, sobre todo si hay persistencia de la anemia. Esta hiperplasia medular, traducida como un trastorno del órgano hematopoyético, puede haber inclusive eritropoiesis extramedular en el vaso y en el hígado. Si hay infección grave, puede presentarse también insuficiencia cardíaca con degeneración grasa del corazón, así como degeneración del hígado, hiperplasia de células de Kupffer, etc. Clínicamente, esta es la forma de la larva, observen aquí. El niño se sentó en el suelo, la larva ingresó por la zona de la nalga y miren todo el camino que sigue la larva y toda la reacción inflamatoria asociada. Lo mismo si ingresa en el pie, o sea, ustedes pueden ver aquí, ingresa por la piel de la región que se encuentra entre los dedos, en el intertrigo, que es la zona de piel más delgada, y la larva empieza a serpentear a partir de ahí. Si uno hace el corte histológico de esta zona, pues ahí ves, ¿no? La uncinaria está metida acá, aquí está su cápsula bien prendida del intestino, está involucrada en ese tipo de patología también. Durante su periodo de invasión se observa muchas veces dermatitis en el sitio de penetración, un edema eritematoso que va evolucionando a una erupción papular, luego vesicular con mucho prurito, puede durar hasta 2 semanas el prurito en esa zona, la picazón, se le llama a veces prurito del suelo, a veces se contamina con otras bacterias y eso conduce muchas veces a confusión con los cuadros dérmicos. Otra característica importante que me está olvidando este parásito es que cuando aparecen los síntomas digestivos, uno de ellos es la geofagia, o sea, en este tipo de parasitosis, el niño presenta esas ganas de comer tierra. Más o menos se pierde hasta
un gramo de hemoglobina cuando la parasitosis es avanzada. Hay además pues palidez, cansancio, fatiga, y en las etapas finales puede haber debilidad, edema generalizado, caquexia en el paciente y puede ocasionar la muerte por insuficiencia cardíaca, por bronconeumonía, por tuberculosis asociada, una infección asociada en este tipo de parasitosis. El otro parásito que tenemos que ver es el Strongyloides stercoralis. El Strongyloides stercoralis, agente causal de la strongiloidosis, es un tipo de nematodo un poco más pequeño. En el caso del varón, en el hombre en particular, puede producir gastroenteritis, ya inclusive puede ser asintomático en algunos casos, pero en pacientes inmunodeprimidos puede llegar a ser letal. Este Strongyloides stercoralis tiene una diferenciación en macho y hembra, pero aquí las hembras parásitas pueden reproducirse por partenogénesis, o sea, no necesitan la intervención del macho para la reproducción, simplemente se reproducen ellas de manera partenogénesis y producen larvas que se desarrollan hasta machos y hembras de vida libre. La, las larvas que observamos aquí van desarrollando hasta convertirse en adultos y estos pues van a copular en su forma adulta para empezar a producir nuevamente huevos, solo que aquí hay una característica interesante. A diferencia de los otros parásitos donde hay copulación y los espermatozoides tienen que combinarse con con el ovocito de la hembra para formar embriones, aquí no existe esa fusión. En el caso de Strongyloides no existe fusión entre el núcleo masculino con el femenino. Así que al proceso se le llama también pseudogamia. Esto favorece la presencia de la partenogénesis en el caso de las hembras. Al igual que los otros nemátodos, tiene una fase de huevo, una fase de larva y una fase de adulto. En el caso de la larva, la forma infectante, pues es igual, es la larva filariforme que va a ingresar a través de la piel, puede secretar algunas enzimas que actúan sobre las glucoproteínas de la piel, luego van a migrar para llegar hasta el intestino delgado, sobre todo al duodeno y al yeyuno. Su ciclo biológico empieza con las larvas infectantes, las larvas filariformes. Su vía de entrada es la vía cutánea, muchas veces por los pies, al igual que el anquilostoma que vimos hace un momento, y después de 24 horas estas larvas alcanzan la circulación venosa, igualito, hacen la fase pulmonar, ciclo de los y el descenso hasta el tubo digestivo para ubicarse en su hábitat final, que es la mucosa del intestino delgado. Raras veces se produce la infección por vía digestiva, o sea, al ingerir alimentos contaminados con las larvas infectantes. Es más, el ingreso por la piel. Cuando el individuo adquiere por primera vez el parásito por contacto con suelo contaminado con excreta de otros individuos parasitados, desarrolla un mecanismo que se llama heteroinfección. Y también puede haber autoinfección cuando las larvas se desarrollan de manera temprana en el tubo digestivo, penetran la pared intestinal o las regiones perianales, llegando inclusive a producirse un estado llamado de hiperinfección, cuando este mecanismo de replicación y de invasión ocurre sin control. Las, la importancia epidemiológica que tiene este parásito
va por el lado de su presencia en climas tropicales y subtropicales, lo que hace que esté presente prácticamente en todo el mundo. La migración humana es importante. Por ejemplo, en el caso de de la presencia de refugiados en el sureste asiático, donde vemos que es endémica la infección. Lo mismo cuando un turista visita estas zonas endémicas y regresa ya infectado a su lugar de origen. Hay mucha casuística reportada de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron presentes en campos de concentración japoneses y que luego presentaron enfermedades degenerativas, y luego eso favoreció la aparición de estrongiloideosis, inclusive latente en muchas, por mucho tiempo. En cuanto a la edad, los parásitos no se enfocan en algún grupo de edad específico. Se observa tanto en lactantes como en adultos mayores de 50 años, en los cuales el síndrome de hiperinfección es el más común. Inclusive se postula de que la leche materna es una forma de transmisión a los lactantes. En cuanto a sus mecanismos patogénicos, va a depender mucho de la penetración cutánea, de la forma infectiva, la migración a la fase pulmonar y su permanencia y multiplicación en la mucosa del intestino delgado. En el caso de las lesiones cutáneas, estas lesiones cutáneas pueden ser inclusive discretas. Si el inóculo es pequeño, los signos y los síntomas pueden pasar inadvertidos, pero cuando es de consideración se pueden presentar estas placas eritemato escamosas, o sea, presencia de eritema en los espacios interdigitales de los pies, en el dorso del pie, en el arco del pie, algo similar a lo que vemos aquí, solo que en este caso en la cara interna, esas lesiones serpiginosas, se le dice, me parece que una serpiente ahí. En el caso de que se produzca autoinfección, estas lesiones pueden presentarse en la región anal o en la región del periné. Las lesiones pulmonares se ve la presencia de hemorragias cuando las larvas pasan de los capilares a los alvéolos. Al aumentar de tamaño las lesiones también aumentan. Aparece la neumonitis difusa o síndrome de Loeffler, y este cuadro se agrava cuando las larvas retardan su migración, sobre todo cuando hay mucha secreción o edema localizado, llegando inclusive al extremo de que se encuentren ya adultas, hembras adultas, que hacen partenogénesis en el parénquima pulmonar. Y las lesiones intestinales se dan cuando las hembras parásitas ponen huevos ya larvados en el duodeno, y en el yeyuno estos dan origen a larvas que atraviesan la pared intestinal hacia la luz, y al hacerlo producen lesiones de tipo mecánico, de tipo irritativo. Hay una inflamación con infiltrado eosinofílico, presencia de histiocitos, también hemorragias pequeñas, puntuales, dependiendo de la carga parasitaria. La congestión y el edema hacen que las paredes intestinales aumenten de espesor y que las vellosidades se alarguen y pierdan su característica de vellosidad. Entonces, esta mucosa, al volverse disfuncional, hace que la secreción mucosa sea abundante y el aumento del peristaltismo sea evidente, por lo tanto va a haber diarrea. Y esa evacuación diarreica algunas veces va a tener sangre, y sobre todo sangre oculta. Con el tiempo, el edema inflamatorio se suma a la fibrosis, alteraciones de la submucosa, atrofia de la capa muscular, y en los casos más graves puede haber inclusive lesiones necróticas o cuadros de suboclusión alta, sobre todo en las primeras porciones del intestino delgado. El problema aquí es que hay infecciones bacterianas secundarias, que en casos fatales se ve pues en la necropsia la diseminación de estas hembras que no se han limitado, de las hembras parásitas y de las larvas que no se han limitado al tubo digestivo, sino también han invadido vesícula biliar, hígado, estómago, ganglios linfáticos y hasta los pulmones. La muerte ocurre por obstrucción intestinal
por hilio paralítico o por caquexia. Otro parásito que tenemos que revisar es el Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis es una parasitosis que se conoce también aquí como oxiurasis o oxiuros. Enterobius vermicularis, sinónimo de oxiuros. Estos oxiuros se transmiten por el mecanismo ano-mano-boca. O sea, hay una contaminación con materia fecal que hace que la persona adquiera la infección. No es una geohelmintiasis, a diferencia de Ascaris y de Trichuris, donde necesita la tierra, aquí no interviene la tierra, sino más bien es un tipo de infección que se relaciona con el contacto estrecho entre la gente, vale decir, el hacinamiento, las personas que intercambian ropa, sobre todo ropa interior, y el parásito involucrado es pues Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis es un gusano que parece un alfilercito. Este nemátodo, Enterobius vermicularis, chiquitito, mide más o menos 60 micras. Tiene las fases de huevo, larva y adulto, y además es diferenciado, macho-hembra. Y otra vez aquí, la hembra es mucho más grande que el macho. Una característica importante es que su extremo posterior es afilado. Y la región posterior del macho está curvada, algo que habíamos visto también en estrangiloides, una característica común con ellos. Sus huevos son característicos también, tienen una imagen como si fuesen granos de café. Ustedes pueden ver aquí, son huevos con doble capa y larvados además. Son característicos estos huevos en su forma, contienen una larva en su interior. El ciclo biológico de Enterobius vermicularis para el caso humano empieza con el huevo larvado. El huevo larvado que ingresa por vía oral viene a ser el estadio infectante. Se dice, no está comprobado completamente, que puede ser inhalado también. Entonces estos huevos que caen en ahorita vamos a ver cómo es que se liberan, podrían eventualmente inhalarse. No está comprobado que sí, pero por vía oral sí está. Este huevo, Enterobius vermicularis, a diferencia de los otros parásitos que hemos visto, tiene un metabolismo muy rápido. Eso significa que en menos de 10 horas los huevos ya se vuelven larvados. Eso significa que, para el caso de la transmisión, un portador puede transmitir huevos no larvados, pero en el transcurso del mismo día los huevos se llenan de larvas y se convierten en infectantes. El huevo larvado de Enterobius vermicularis ya ingerido pasa al tubo digestivo. Al llegar al estómago y al duodeno se eliminan las capas de la cubierta del huevo y la larva pues eclosiona. Esta larva va a migrar por el intestino delgado hasta llegar al ciego. El parásito, una vez que alcanza el ciego, ya se convirtió en adulto. Y, dado que son sexos diferenciados, copulan. Una vez que la hembra ha llenado su útero de huevos, empieza a reptar por el intestino hasta llegar a la periferia del ano. En ese lugar va a depositar sus huevos. En el momento en que los coloca, más o menos 10.000 huevos por vez, y lo hace sobre todo en la noche, una vez que coloca los huevos, la hembra además coloca una especie de pegamento, o sea, tiene un polisacárido que está presente en la cubierta del huevo, que hace que éste se adhiera a la piel de la región perianal. Y en el caso de las damas, inclusive este helminto puede desplazarse hasta la vagina. Y se ha encontrado inclusive que ha ingresado hasta los ovarios a producir los huevos. Normalmente después de producir sus huevos, las hembras mueren. Es raro que regresen al intestino y vuelvan a salir. O sea, ponen los huevos y mueren. Y en el caso de los machos, estos pueden permanecer en el ciego, adheridos a la mucosa, pero pueden desplazarse por todo el intestino. Y también después de la cópula van a morir.
Este mecanismo de colocar los huevos en el margen anal o en los pliegues anales hace que se produzca pues un prurito intenso. Este, Eso explica un poco la parte de la epidemiología, porque además de que esta oxiuriasis se encuentra en todo el mundo, este enterovirus vermicularis es favorecido por condiciones de hacinamiento, falta de higiene, la onicofagia, por ejemplo, el hábito de morderse las uñas es un hábito que favorece su transmisión, dado que si produce prurito y el parásito se ubica en la periferia anal, sus huevos, la gente que está infectada se rasca, no produce prurito, como están dormidos se rascan y con esa misma mano luego se agarran la cara o se la llevan a la boca, ya en las manos, en las uñas, se están llevando el huevo del parásito. La ropa, que es un vehículo importante de transmisión, ya pone los huevos, se rascan, los huevos caen en la ropa, así que el hecho de que se intercambien la ropa, sobre todo entre hermanitos, que sucede mucho en pequeños, eso favorece el contagio. Las personas infectadas contagian a los que duermen con ellas, por lo tanto esto es común en asilos, en orfanatos, en casas de huéspedes, escuelas, internados, en lugares de clima templado o frío donde los niños duermen juntos. Esto favorece más todavía la propagación de la enfermedad. La poca higiene es otro factor que favorece la parasitosis, por lo tanto, no bañarse impide la eliminación del parásito y esto se transmite de persona a persona. La falta de limpieza, dado que en sábanas, cama, ropa de cama o algunos otros fomites, toallas, por ejemplo, pueden arrastrar los parásitos que llegan a pegarse a las manos. Y la onicofagia, pues el hábito de comerse las uñas, una vez que se ha rascado, el huevo se queda en las uñas y al morderse las uñas se lleva los huevos a la boca y después pasan a ingresar al intestino. La transmisión se favorece también cuando no se lavan las manos antes de comer, al prepararse los alimentos sin lavarse las manos. Hay algunos estudios que dicen que cuando uno sacude las sábanas, los huevos flotan y pueden ser inhalados, pero eso no está comprobado, o sea, por vía respiratoria no está comprobado, por vía oral sí. La infección afecta por igual varones y mujeres, es más frecuente en los varones prepúberes, dado que las mujercitas por lo general son más higiénicas que los varones, y ello se ve muchas veces en las manifestaciones clínicas. ¿Quiénes causan la manifestación clínica? Son los adultos, no las larvas. Los adultos ubicados en las regiones intestinales y los huevos que son depositados en la región perianal y perineal. Por una parte, los adultos son muy activos, se mueven mucho. Por lo tanto, por su forma, que son afiladitos, delgaditos, pueden penetrar la mucosa y la serosa inclusive del ciego. Algunas veces se ha podido observar infiltrados en la pared intestinal con huevos. El mismo parásito desencadena pues un proceso inflamatorio con infiltración celular con presencia escasa de eosinófilos, pero con mucha hiperemia. El microorganismo se alimenta de sustancias que están en el medio intestinal, las metaboliza y sus productos de excreción pueden volverse tóxicos, desencadenar reacción inmunitaria local y reacción inflamatoria. Pueden ocasionar también granulomas necrosantes. En el caso de las damas puede haber leucorrea si es que ha invadido la parte vaginal, así como prurito y malestar en los genitales. También se ha demostrado la presencia de este elemento en el hígado, en los pulmones, y dado que puede desplazarse inclusive en los conductos biliares. Hay otros estudios que dicen que podría considerarse beneficioso la infección por enterovirus vermiculares porque ejerce un papel inmunorregulador contra contra diabetes y contra el asma. Vale decir, los niños diabéticos o asmáticos
que son infectados por este nematodo no presentan problemas durante su infección, no hacen ni episodios de asma ni episodios de descompensación por diabetes, pero no hay pues un sustento, ¿no?, que nos haga pensar que es el parásito en sí el que está causando este tipo de eh, manifestación. Sin embargo, es pues algo a tener en cuenta. Celenteroides vermicularis, recuerden, oxiuros, presencia de gusanos. Esta es una foto con un agrandamiento de más o menos 200x. Ahí están las larvitas en el margen anal, ya están eclosionando. Eso causa pues un prurito intenso. Se ven más chiquitos inclusive los huevos por ahí, pegaditos a la parte intestinal. Produce mucho prurito, la gente se rasca, pero en la noche pues a veces se rascan directamente en la zona, y si no lo hacen, la ropa es la que se lleva los huevos puestos, donde pueden diseminarse hacia otras localizaciones, sobre todo a la boca, ¿no?, es donde terminan colocándose, y como ven son pues chiquititos, blanquitos. Toxocara o la toxocariasis es otro tipo de nematodo que ocasiona un síndrome llamado larva migrans visceral. Hay otra larva migrans cutánea que vamos a ver más adelante, pues este es el larva migrans visceral. Toxocara tiene varias especies. Está Toxocara canis en relación con el perro, y Toxocara cati en relación con el gato. Estos son los principales. Los parásitos adultos están en el intestino de los animales, por lo tanto, aquí el hombre no es el único afectado, dado que estos parásitos presentes en el intestino de los perros y de los gatos eliminan huevos que salen por la materia fecal de estos animales. Esos huevos pueden embrionar en el medio ambiente, y si son ingeridos, en el caso del animal, hacen el ciclo completo, pero si se ingieren en el hombre, no llegan a ser adultos, sino que se quedan solamente como larvas. Ahí están sus características. El adulto puede medir de 5 a 10 centímetros aproximadamente. Los huevos son similares a los huevos del Ascaris, con una cubierta un poquito más irregular. Recordar que solamente las larvas afectan al hombre. Son de aproximadamente 300 a 400 micras. Pueden aislarse en las muestras de heces. Son diferenciados también en macho y hembra. La hembra siempre es más grande que el macho. Y en el caso del ciclo biológico, en el varón, en el hombre, la ingesta de huevos es la forma infectante. Los huevos embrionan en la tierra, y una vez que alcanzan en el humano el intestino, llegan a la vía sanguínea y se van a localizar en las vísceras, sobre todo en el hígado, pero pueden llegar por vía arterial hasta el ojo o el sistema nervioso central. Estas larvas no se desarrollan a parásitos adultos, solamente quedan en estadio larvario, y eso hace que puedan migrar. En cuanto a su patogenia, veamos aquí la epidemiología primero. En cuanto a su epidemiología, esta enfermedad viene a ser pues una zoonosis, dado que está relacionada con animales domésticos, sobre todo en niños que conviven con estos animales y que tengan contacto con la tierra, donde puedan estar los huevos infectantes. La toxocariosis en los perros es alta, y eso hace que, si el perro tiene toxocara, lo más probable es que el humano también se contagie. La mayoría de estos casos tienen pues antecedentes de deficiente saneamiento ambiental, tanto en las viviendas como en el entorno, y también mala higiene personal. Dado que esta parasitosis se encuentra en todo el mundo, se es cosmopolita, tiene frecuencia
de presentación variable de acuerdo a la región y de acuerdo a cómo se diagnostiquen también. Sus manifestaciones clínicas pasan por el lado del órgano afectado. Los órganos más afectados son pues el hígado, los pulmones, el cerebro, los ojos y los ganglios, en ese orden. A excepción del sistema nervioso central, se forman granulomas con cuerpos extraños e infiltración eosinofílica. Estas larvas se rodean de tejido fibroso y muchas veces terminan por calcificarse. El hígado aumenta de tamaño, aparecen los granulomas, pequeños primero, de medio milímetro. En el caso de los pulmones hay exudado inflamatorio, pueden aparecer los cristales de Charcot-Leyden, que se ven también en el asma. En el caso del cerebro, las larvas actúan como focos de irritación, de manera similar a si fuesen tumores pequeños, ¿no? Inclusive pueden desencadenar convulsiones. Hay áreas de necrosis con poca inflamación. En el ojo pueden producir endoftalmitis, lesiones granulomatosas, como si fuese un tumor, un retinoblastoma. Y esas son las principales presentaciones patogénicas. Entonces, en este caso, hablando del síndrome de larva migrans visceral, este efecto de migración de las larvas por vía sanguínea hacen que se desencadene una respuesta inmune en el hospedero, y aquí el daño que se presenta es la huella que deja la larva en su migración, que pueden ser hemorragias, necrosis, infiltrados inflamatorios, todo dependiendo de la ubicación de la afectación en el mismo. Ahí está: hígado, pulmones, cerebro, ojos, ganglios. Pueden llegar a calcificarse y no comprometer mayormente ningún otro órgano y sistema más. Otra parasitosis es la causada por los gusanos del grupo de los anisakis, un grupo de gusanos bastante característico, que alguna vez se hizo mucha publicidad porque se encontraron en las latas de atún. No sé si se acuerdan, hace poco tiempo hubo una noticia de que habían encontrado un lote de atún contaminado con gusanos. Eran estos, pues, los anisakis, son chiquititos también. Estos nemátodos anisakis se adquieren por ingerir pescado crudo, y nosotros que tenemos la costumbre de comer ceviche, pues es un vehículo de ingreso, no por el pescado en sí, sino si es que el pescado se encuentra parasitado, y eso hay que verlo con mucho cuidado. No solo pescado crudo, sino también pescado ahumado, pescado salado, son alimentos que predisponen al hombre a adquirir la anisakiosis, que es la infección parasitaria producida por estos gusanos del género Anisakis. Estos gusanos anisakis tienen su hábitat en el estómago de los mamíferos marinos, focas, lobos marinos, ballenas, delfines, y los huevos de estos nematos, que son los que estamos viendo aquí, ¿no? Huevos con triple cutícula, con la presencia de un tapón mucoso en un extremo, son huevos que caen al mar con las heces de estos hospederos definitivos, que son los mamíferos marinos, y una vez en el mar liberan una larva que nada libremente. Esta larva, digamos, estamos en el ciclo biológico, esa larva es ingerida por crustáceos microscópicos, tipo krill, tipo zooplancton, en los cuales la larva se sigue desarrollando. Los peces pequeños ingieren estos crustáceos. Una vez en el pez, la larva se establece en su cavidad peritoneal, y estos peces, conforme va avanzando la cadena alimenticia, son ingeridos pues por otro pez mayor, o pueden ser ingeridos por los mamíferos definitivos. Pero en el caso del pez, si el hombre llegase a ingerir la carne del pescado crudo, y esto está relacionado sobre todo con merluzas, jurel y el congrio, el huésped humano es accidental, pero puede comportarse como definitivo. En la mayoría de los casos, en el caso de horas, 1 o 2 días a lo más,
de la comida de pescado crudo, se produce dolor de garganta, una sensación de cuerpo extraño, que puede terminar con el vómito del gusano. Pero si la larva penetra al estómago o al intestino delgado, va a profundizar en la mucosa. Al profundizar en la mucosa está produciendo una lesión a ese nivel, y esa lesión va a desencadenar una reacción inflamatoria granulomatosa con infiltración de eosinófilos. En el caso de que el parásito se aloje en el estómago, la sintomatología aparece pues generalmente de 4 a 6 horas, dolor abdominal, náuseas y vómito también. En el caso de que se establezca en el intestino, más o menos 7 días después, dolor abdominal, vómito y diarrea. El único antecedente de sospecha por el cual se puede deducir que hay este tipo de infección es pues el antecedente de la ingestión de pescado crudo y si se puede recuperar la larva vomitada. En el caso de localización gástrica se puede hacer pues endoscopía, un examen para poder recuperar la larva, y en el caso de localización intestinal es más difícil, a menos que hagamos una laparotomía exploradora, que ya es un abordaje quirúrgico. El anisakis está distribuido en zonas con alto consumo de pescado, como pueden ver, Japón, Corea, toda la costa del Perú, Chile y ambas costas de Norteamérica, más de algunos países como España, el norte de Francia, Holanda, países de Dinamarca, Alemania, Finlandia, son los más involucrados en este tipo de enfermedad anisakiasis, y justamente relacionada con el consumo pues, de pescado crudo o de pescado que se llama ahumado. El parásito está aquí en el músculo, pueden ver, gusanitos, se ven a simple vista. Si eso se cocina, mayormente muere pues el parásito y se ingiere, no tiene mayor problema, pero si esto se consume crudo, como sucede en este tipo de comida, ceviche, sushi, sashimi, sí esto tiene consecuencias que son las que hemos visto, ¿no? La enfermedad clínica va por el lado pues del dolor intestinal. En el caso del estómago puede producir inclusive perforación, lo mismo en el intestino. Entonces una endoscopía, el paciente, se observa ahí la larva, y este la anisakis acá también. Inclusive están entrando con una de las pinzas para poder sacar el gusano que está metido ahí. Suerte que tiene uno, pero generalmente no ingresa uno, ingresan varios. Eso da sintomatología asociada en este tipo de pacientes. Triquinela. La triquinela es otro tipo de parásito que vamos a ver a continuación. La triquinelosis es una parasitosis que afecta a mamíferos, tanto domésticos como silvestres. Tiene una larva infectante que le dicen larva muscular. Este es un nematodo que mide pues entre 1.4 a 1.6 milímetros de longitud. El macho, la hembra es más grande, de 3 a 4 milímetros. Tiene unos huevos, como pueden observar aquí, ovalados, con 2 tapones mucosos. A veces presentan tapones y a veces no. Larva en su interior. Este parásito que se enrolla como si fuese una espiral cuando está en el tejido, inicia su ciclo de vida en un solo hospedero y puede tener 2 fases, la fase entérica y la fase parenteral. La fase entérica tiene 4 estadios larvarios y un estadio adulto, y la fase parenteral tiene que ver solamente con la migración de las larvas, desde la larva recién nacida hasta la larva muscular o larva madura. Igual que en otros casos de hospederos potenciales, el ser humano ingiere la larva al comer la carne cruda, sobre todo carne o carne poco cocida, que puede ser de cerdo. Una vez en el estómago, las larvas se liberan por digestión del músculo y luego pasan al intestino delgado.
y luego invaden el epitelio columnar y la lámina propia del duodeno. Después de ello, pueden alcanzar la fase adulta. Al momento de alcanzar la fase adulta, ya en el intestino nuestro, este parásito va a mudar sus diferentes capas, va a ocupar una parte importante del intestino y van a copular, macho y hembra. Esta cópula va a dar como consecuencia la producción de huevos. Esa producción de huevos, que tiene como consecuencia una producción abundante de larvas también, van a ser liberadas después de la infección, más o menos de 8 a 11 días. Los huevos no van a salir al exterior, van a inmediatamente a liberarse dentro del intestino, van a alcanzar las larvas la circulación linfática, van a llegar a la arteria, vía conducto torácico, pasan por el corazón y pulmones hasta llegar a la célula muscular. Una vez que llegan al músculo, las larvas van creciendo, más o menos en 20 días, y al ubicarse en el miocito, van a afectar las estrías musculares, las van a desorganizar y van a desplazar el núcleo del miocito. Se va a formar una capa de colágeno gruesa, el miocito se va a transformar en su célula nodriza, dado que se ubican allí, y luego van a permanecer hasta que puedan infectar a un nuevo huésped. Entonces, la ingestión de la larva, sobre todo en el músculo estriado, constituye pues la forma infectante, en carne que ha sido poco cocida o cruda. Esta Trichinella spiralis está presente en gran parte del mundo también. Hay muchas especies asociadas a ella. La Trichinella spiralis es una, pero está la Trichinella nativa, la Trichinella murelli, nelsoni, Trichinella papuae, dependiendo de dónde se haya encontrado el parásito. Esta trichinela se favorece pues en lugares donde hay este consumo de carne poco cocida. Dentro de su patogenia, la Trichinella spiralis tiene un cuadro clínico que se presenta dentro de los primeros 10 días de la infección y va a mantenerse durante todo el tiempo que el parásito se encuentre en el hospedero. Esto tiene que ver con malestar general, dolor abdominal, diarrea, cefalea, náusea, vómito, fiebre a veces, eosinofilia, fotofobia. Pueden aparecer artralgias, mialgias, contracciones musculares. Y en el caso de infecciones masivas puede llegar hasta la muerte del paciente. Eso se complica con la aparición de encefalitis, neumonía, arritmias, insuficiencia cardíaca, etcétera. Siendo lo más frecuente pues el malestar general, cólicos, diarrea, dolor muscular y fiebre. Las filarias son otro grupo de parásitos que vamos a ver a continuación. Son un grupo de nemátodos que comparten características en común. Las filarias son transmitidas por insectos. Hemos visto algunas por ingesta de huevos, hemos visto otras por transmisión entre humanos. Ahora vamos a ver estos parásitos que son transmitidos a través de la mordedura o picadura de insectos.
Las filarias pueden ubicarse en los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos, perdón, en el tejido celular subcutáneo o en las cavidades o tejidos periviscerales. En los estadios larvarios o prelarvarios pueden encontrarse en la sangre, transmitida por insectos, sobre todo insectos de tipo hematófagos. La patología y sintomatología es variable aquí, dependiendo fundamentalmente de la localización de los adultos y de la hipersensibilidad a los parásitos. Las filarias presentan diferentes estadios. Está el estadio de larva, el estadio de prelarva y el estadio de adulto. A la prelarva se le dice también microfilaria. Las larvas, que pueden ser rhabditiforme y filariforme, y el adulto, conocido por todos. Los adultos, las filarias adultas, tienen dimorfismo sexual, o sea, macho y hembra, siendo siempre la hembra más grande, el doble casi del macho. 80 milímetros mide la hembra versus 40 que mide el macho. Aquí los insectos hematófagos, los mosquitos sobre todo, pero también los zancudos, se infectan al succionar la sangre del hombre parasitado con filarias circulantes, o en el caso de que haya filarias en el tejido celular subcutáneo próximo al sitio de la picadura. Las microfilarias ingeridas, o sea, las prelarvas ingeridas, van a evolucionar en el insecto, en el díptero. Atraviesan su pared estomacal y alcanzan sus músculos torácicos, donde ya evolucionan al estadio de larva. Una vez allí, mudan y luego migran a la probóscide del insecto, al hocico, al pico que utilizan para morder. Y en el momento que el díptero, el mosquito, pica, abandonan este hospedero y penetran nuevamente en la piel. Más o menos el tiempo de desarrollo entre el hospedero intermediario y el vector es más o menos de 1 a 2 semanas. Y la localización definitiva pues va a depender del tipo de filaria de la que estemos hablando. Vamos a ver que hay filarias que se caracterizan por invadir vasos linfáticos, otras por invadir tejido celular subcutáneo y otras por encontrarse en cavidades o tejidos periviscerales, cada una con manifestaciones diferentes. Las filarias, al igual que todos los parásitos estudiados, están distribuidas en regiones tropicales y subtropicales. Estas filarias tienen al hombre como hospedero definitivo habitual. En algunos casos también se considera al mono. La mayoría de personas parasitadas son residentes de zonas endémicas. Los hospederos intermediarios y vectores tienen diversos géneros y dípteros, dentro de los cuales están pues las especies de mosquitos culex, aedes, el chrysops, una mosca, o isimulium, que son los principales agentes transmisores, o sea, vectores. La forma infectante de las filarias es la larva filariforme. La vía de infección es la piel y el mecanismo es por picadura. A veces puede producirse transmisión cuando hay transfusión sanguínea, o también se hace a través de la placenta, o sea, microfilarias que llegan al torrente sanguíneo a partir de transfusión sanguínea o a través de la placenta, en el caso de transmisión vertical madre-niño. Dentro de su patogenia, esta se va a dividir en el tipo de especies que van a verse implicadas. Por ejemplo, la Wuchereria o Wuchereria bancrofti, que es una de ellas, que vamos a ver acá, está ese tipo de afectación que produce, ¿no? Si es linfática, vean ustedes cómo infiltra, es la famosa elefantiasis, en este caso la cavidad ocular, en el ojo, puede producir aquí también un tumor, una lesión tumoral, tumor nodular, aquí también en la conjuntiva, en la piel y aquí en el escroto del paciente, ¿no? Ha producido este tipo de afectación. ¿Cuáles son las principales? Las del grupo linfático, son la Wuchereria bancrofti y la Brulla malayi. Estos son gusanos
que causan inflamación y obstrucción de vaso linfático. Lo obstruyen. Al causar esta obstrucción de vaso linfático, pues, vemos este tipo de lesión. La linfa no puede circular, empieza a extravasarse y eso hace que se presente pues linfangitis, tanto en las extremidades como en los genitales, con destrucción de gusanos adultos. En la mama hay una figura de una mámata, una mujer que tenía el parásito en el seno, en la mama, y eso pues se veía a la hora de hacer el examen clínico como había obstruido, había ocasionado un crecimiento espectacular y asimétrico totalmente, ¿no? de la región mamaria. Esta, esta filariasis producida por Wuchereria bancrofti y también la Brulla malayi, que es la otra, afectan principalmente el tejido, la circulación linfática, produciendo primero inflamación, luego adenopatías, linfangitis y finalmente obstrucción de los canales linfáticos. A eso se le llama pues elefantiasis, la conocida elefantiasis, la etapa final ya de la enfermedad, con la obstrucción de la salida de la linfa a los tejidos circundantes, y eso causa pues este tipo de aumento de las zonas con actividad de fibroblastos, hay fibromiositis, hipertrofia de colágeno y finalmente se vuelve paquidérmica. O sea, la ubicación de estas parasitosis son pues en las extremidades, ¿no? Puede haber dolor, obviamente hay edema, eritema, reacciones alérgicas, fiebre, puede haber ascitis, hematuria, proteinuria, y algunas veces hay también compromiso pulmonar. En el caso de Wuchereria es mosquito que ingresa, pica y a través de él ingresa la larva, igual que en la brulla, solo que aquí varía el tipo de mosquito que interviene. En el caso de las filarias del grupo cutáneo es la Oncocerca volvulus y la Loaloa, se llama así, Loaloa, el parásito causante de la infección. Aquí es una mosca, en el caso de Loaloa es la mosca del género Chrysops, la mosca negra, que le llaman también, la que al morder introduce a través de su mordida la larva infectante. Esa larva infectante es la que va a producir todo el cuadro clínico asociado. Y el Oncocerca volvulus, que es el transmitido por el mosquito del género Simulium también. Este Oncocerca volvulus se caracteriza por llegar a los ojos, justamente en su estadio adulto, habita el tejido conjuntivo y el subcutáneo, como no, de la piel, con formación de nódulos fibrosos, cambios en la pigmentación, hipertrofia de los tejidos, puede llevar a la ceguera. También se le dice la enfermedad de la ceguera de Río a esta Oncocerca volvulus. Y están también las filarias del grupo visceral, ¿no? Está la Manzonella osardi, la Manzonella perstans, que son mayormente enfermedades de piel, de tejido celular subcutáneo, con esta afectación, y la Dirofilaria imitis, que es una parasitosis de perros, del perro, una infección canina que ustedes ven aquí un corazón que está llenecito de estos parásitos, produce la muerte por justamente invasión de las cavidades cardíacas. La virofilariasis, si bien es cierto, es propia de perros, puede transmitirse por mosquitos de tipo Culex. En el caso del humano, las lesiones pues son pulmonares. En el caso del perrito sí es cardíaca, es un corazón de un perrito que murió por dirofilariasis. Puede haber dirofilariasis subcutánea, dirofilariasis de tipo moderada o leve.
pero transmitida finalmente por mosquitos de los géneros Culex, Aedes, e inclusive hay unas especies de anófeles que pueden transmitir este tipo de filariasis. A la manzonela, transmitida por Simulium y Culicoides, la manzonela osardi, que tiene manifestaciones clínicas mucho más severas que la manzonela perstans, que es más mayormente leve, no tiene mucha significación clínica, y pues la tirofilaria, que es la relacionada con el perrito, que eh, tiene localización en el caso del perro, en el corazón. En el caso del humano, la localización está en los vasos pulmonares, ¿no? Y produce un cuadro infeccioso pulmonar, muchas veces moderado, que no reviste mayor gravedad. Y aquí está la otra larva, migrans. Otra larva que, a diferencia de la toxocara, que era la larva migrans visceral, esta es la larva migrans cutánea. La larva migrans cutánea tiene que ver con la presencia de un parásito llamado Ancylostoma brasiliensis. Lo ven aquí. Es un tipo de uncinaria, también es un hemátodo que tiene diferenciación por sexo. Se le llama así larva migrans cutánea o larva migrante cutánea. Tiene la presentación de erupciones serpiginosas, es el nombre que tiene este tipo de lesión, producida por larvas de uncinarias de perros y gatos, que es justamente el Ancylostoma brasiliensis y el Ancylostoma caninum. Estos animalitos expulsan los huevos a la tierra, como los ancilostomas, junto con sus heces. Las larvas se transforman en filariformes, penetran la piel humana, la piel sana, y producen pues estos canales superficiales que se observan a simple vista y que producen un prurito intenso. Este cuadro clínico es muy característico y solamente con mirarlo ya uno hace el diagnóstico. Inclusive la presencia de estos canales ondulantes, estos canales pruriginosos, aumenta algunos centímetros por día. Los canales están ubicados entre la dermis y la epidermis. Empiezan como una pápula, luego aparece el eritema, a veces aparece vesículas o alguna zona hemorrágica alrededor de los canales, y en los cortes histológicos pues se observa abundante infiltrado eosinofílico, presencia de mononucleares, monocitos macrófagos, y algunas veces puede verse la larva, no siempre se ve. La adquisición de esta larva migrans se da por contacto directo entonces de la piel con las larvas que existen en la tierra, en este caso las larvas infectantes, y los lugares preferidos para este tipo de parásitos son aquellos lugares con suelo arenoso, caliente y húmedo. Se describen principalmente las playas, donde las larvas pueden sobrevivir. Sus características climatológicas van con temperaturas de alrededor de entre los 25 y los 30 grados, sitios altamente húmedos, humedad por encima del 85% y zonas lluviosas. Hay algunas ocupaciones o costumbres que hacen que algunas personas estén expuestas con más frecuencia a esta larva. Por ejemplo, las personas que trabajan en gasfitería, que trabajan con tierra húmeda, los jardineros, los niños que juegan con arena, los bañistas, los pescadores, los gatos inclusive suelen hacer sus deposiciones en estos lugares, así que ellos entierran sus heces. El gato, a diferencia del perro, hace un hueco en la tierra, defeca y luego las tapa. Entonces, en esos sitios, si el gatito está parasitado, puede dejar los huevos en ese sitio. Esos huevos eclosionan y luego se adquiere la parasitosis. La larva migrans está distribuida entonces, como usted, en toda la zona de verde, que son las zonas tropicales y subtropicales, son los límites donde esta infección se realiza, ¿no? Las larvas filariformes son las que van a penetrar la piel y a partir de ahí van a producir las lesiones, que son sobre todo
estas lesiones de tipo pruriginoso. No se ha reportado una afectación visceral, es solamente la zona de la piel, solo que es pues muy, presenta mucho prurito, mucho escozor, ¿no? Sí, ahí están las, inclusive, vean, las zonas, toda la zona que ha tenido contacto con tierra, la pierna. En algunos casos se ha visto pues la larva migrans ocular, no es común, lo más frecuente son las larvas migrans cutánea. Esa es parte de la afectación clínica de este tipo de parásitos. Bien, esos son los nemátodos. Ahora vamos a ver algunos céstodos, empezando por las tenias. Y la primera tenia de la cual vamos a hablar es la tenia solium, la famosa solitaria. La teniasis, que es la enfermedad que abarca este tipo de parásitos, se le dice solitaria también, conocida desde la antigüedad como infectante del ser humano. Este es un parásito hermafrodita. Los que hemos visto hasta ahora tienen diferenciación de sexo, varón, macho-hembra. Aquí el parásito es hermafrodita. ¿Qué significa eso? Que el mismo parásito tiene en su distribución corporal ambos sexos. Como ustedes pueden observar aquí, este parásito está organizado de una forma tal que tiene una cabeza llamada escólex y tiene un cuerpo llamado eh, compuesto por proglótides. Este parásito en cada proglótide tiene pues órganos masculinos, testículos, y órganos femeninos, ovarios, en cada proglótide. Por eso se le considera hermafrodita. Y tiene además dos tipos de huéspedes, un huésped definitivo, que es el hombre, y un huésped intermediario, que es un animal, que en el caso de la solium es el cerdo, en el caso de la tenia saginata es la vaca, o sea, el ganado vacuno. Y produce dos tipos de enfermedad. Está la teniasis, producida el estadio adulto de tenia solium o de tenia saginata, y también está la cisticercosis, que es quizás la más conocida y la más peligrosa, que es la infección por la fase larvaria, que se llama cisticerco, que se encuentra en los tejidos extraintestinales, que en el caso del cerdo es la que produce pues la cisticercosis o neurocisticercosis, se ubica en el cerebro. Es la importante. ¿Qué características generales tiene este parásito? El adulto de Solium puede llegar a medir hasta 4 metros de longitud, el parásito adulto. Su extremo anterior tiene un escólex, que es el que estamos viendo aquí en la figura. En el caso de Solium, también está Saginata para comparación, pero es el Solium el que vemos. En su extremo anterior tiene un escólex con ventosas, 4, y un rostelo, que es esta zona que está aquí, esta puntita, parece pelitos, son ganchos, una doble cadena de ganchos. Tiene un cuello, que es el que sigue al escólex, lo vemos aquí también, un cuello, y luego continúa el estróbilo o estróbila, que es una cadena de más o menos 1000 segmentos. Cada segmento se llama proglótide. Y cada proglótide o proglótido es una unidad reproductiva independiente, porque contiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Los proglótides más cercanos al cuello son los proglótides inmaduros. Y conforme se van alejando, conforme van alejándose de la cabeza, van madurando. Cada una de estas proglótides puede producir huevos en su cavidad uterina. Tiene un útero aquí, más o menos 50.000 por cada uno. Estos huevos son fecundados por el esperma liberado por los testículos dentro del mismo proglótide. Cuando ya están formados estos órganos de reproducción, ya adquieren el nombre de proglótides maduros, que son más o menos los que están ubicados en la parte final. Estos proglótides maduros tienen un proceso de fecundación incontrolada. Conforme se van alejando de la parte anterior del gusano, así como van madurando, se van tornando en grávidos. Y los proglótides grávidos tienen pues, contienen algo claro, es
la conocida como triquina, ¿no? Conocida como triquina más, en el caso de la Taenia solium. Producen huevos. Estos huevos que son esféricos, vemos aquí, huevos esféricos, los huevos de Taenia. Estos huevos tienen una capa vitelina externa, luego un cascarón grueso, que son bloques de queratina, por eso vemos esta estructura gruesa aquí, queratina, y dentro se observa una superficie estriada, que es el embrióforo, que vendría a ser toda esta zona de aquí, o esta zona de acá, si el embrióforo, y dentro del cual hay un embrión hexacanto que tiene ganchos. Aquí están los ganchos. Gancho 1, gancho 2, gancho 3, gancho 4, gancho 5 y gancho 6. Hexacanto, 6 ganchos. Y eso se le llama oncosfera. La oncosfera está aquí. Este tipo de parásito tiene un ciclo biológico bastante interesante. El adulto de Taenia solium se aloja en el intestino delgado del hombre. Y es allí donde los proglótidos grávidos, o sea, ya con huevos fecundados, se van a eliminar los huevos. Y los huevos van a salir en materia fecal. A veces el proglótido se elimina con movimiento propio, pero después se termina desintegrando, ¿no? Pero los huevos permanecen viables y sin movimiento, pero contaminantes. El hombre, al igual que el cerdo, van a consumir alimentos o agua contaminada con huevos del parásito. Y eso hace que una vez que han ingerido el huevo, este alcance nuevamente el intestino, eclosione y se empieza a desarrollar hasta formar el parásito adulto. Ojo, que la teniasis se da por infección de huevos. No es lo mismo que la cisticercosis. La cisticercosis, por eso hay un error en este gráfico, la cisticercosis se da por consumo de cisticercos, vale decir, de la larva enquistada en el músculo. Y eso no ocurre en el hombre, porque nosotros no comemos carne humana. Eso ocurre con la carne del cerdo. No de la vaca, sino del cerdo. Pero la teniasis que nos ocupa en este momento ocurre cuando el humano ingiere los huevos del parásito. Los huevos. Entonces, los huevos son ingeridos y eso desencadena el ciclo biológico. Estas oncoesferas que están dentro del huevo se liberan a su paso por el estómago e intestino. O sea, intervienen ahí el ácido clorhídrico para disolver sobre todo la envoltura, las enzimas digestivas y la bilis. Una vez así liberadas y activadas, penetran el intestino delgado, perforan los vasos sanguíneos pequeños para ingresar al torrente circulatorio y migran hacia los órganos blancos, vale decir músculo estriado, corazón, cerebro, donde se establecen y pueden alcanzar la fase adulta. Perdón, la segunda fase de desarrollo, que viene a ser el cisticerco. En algunos casos, los cisticercos permanecen viables en periodos largos, por lo cual al ingerir la carne de cerdo cruda o cocida, de modo insuficiente, el cisticerco va a pasar por el estómago y por el intestino del hombre hasta alcanzar el tercio superior del duodeno y va a crecer hasta formar el adulto. Entonces aquí vamos a ver, vamos a escribir de nuevo. Vamos a escribirlo acá. Entonces, a ver, aclarando aquí, si la ingestión es del huevo, ¿sí?, la fase que infecta es la larva, en otra llamado también cisticerco, y lo que va a producir es la cisticercosis. Ok, aquí hay un error. La cisticercosis. Pero si lo que se ingiere es una larva, me estaba confundiendo, creo que es la falta de café.
lo que se va a producir es una teniasis. O sea que aquí estaba. Ok. Ingiero huevos, cisticercosis. Ingiero larvas, hago teniasis. ¿Cuál es la epidemiología de esta Taenia solium? Bastante distribuida a lo largo de todo el mundo. El Perú se considera una zona endémica de teniasis para la Taenia solium. Eso hace esta, este tipo de infección sea padecida por más o menos 2 millones de personas en el mundo y algunas con neurocisticercosis. Las condiciones que favorecen la presencia de este parásito incluye pues el fecalismo, hemos visto la contaminación con heces, la crianza de los cerdos sin seguir las condiciones sanitarias y la costumbre de utilizar a los cerdos para eliminar las excretas humanas. Es algo que se ve con frecuencia, ¿no? Mandan al cerdo al basural o a comer de los desechos que elimina el humano, de la basura del humano. Y en la basura del humano pues hay papel higiénico que contiene restos de heces y el cerdo come eso. Entonces es una forma de infección. Esta Taenia solium, la teniasis en sí, produce dentro de sus mecanismos patogénicos un daño a la mucosa. Se considera una enfermedad grave porque los ganchos, el rostelo y las ventosas se fijan en el intestino, rara vez perforan la pared intestinal, pero su importancia reside en que elimina huevos de forma continua. Ya hemos dicho que cada uno de los proglótides puede liberar una cantidad grande de huevos. Y cada uno de estos parásitos puede tener más de 2000 proglótides. Entonces imagínense la cantidad de huevos que pueden ser eliminados cada vez. Y cada proglótide puede tener 50.000 huevos y el parásito contiene más de 2000. Estamos hablando de más o menos 50 millones de huevos por cada parásito. Solamente hay uno. Este parásito, por lo general, suele producir enfermedad sintomática. En el adulto, produce dolor abdominal, con diarrea y episodios alternados de estreñimiento. Se caracteriza por prurito anal también, sensación de hambre. En algunos casos hay pérdida de peso, debilidad, eosinofilia. A veces, cuando se administra el tratamiento, y esto es algo que se ve con frecuencia, el individuo puede arrojar parte del estróbilo, o sea, algunas proglótides salen con las heces. Y el humano piensa que ya se desparasitó, o sea, que ya se eliminó, pero no. El Scolex queda adherido en la mucosa intestinal. Por lo tanto, puede volver a desarrollarse y volver a repetir la sintomatología. La Taenia saginata tiene la misma estructura que la Taenia solium, o sea, hay un Scolex, una estróbila formada por proglótidos. Esta sí es más grande, puede llegar a medir hasta 10 metros, la Taenia saginata. Esta Taenia saginata también pasa por las fases de huevo, larva y adulto. El huevo es idéntico al de Taenia solium, solo se distingue por algunos componentes moleculares. No produce el cisticerco de Taenia, no produce cisticercosis. El Scolex de Taenia saginata tiene un rostelo un poquito más aplanado. En el caso de solium es un saliente, aquí es más aplanadito. Ese rostelo tiene además estas 4 ventosas que son los que le ayudan a su fijación. Dentro de su ciclo biológico ya no interviene el cerdo, sino más es la vaca, ganado vacuno, es el huésped intermediario. Igual el ciclo comienza con la infección en el humano, que va a ser el definitivo, porque va a albergar a la fase adulta. Los proglótidos son expulsados con las heces,
A veces las porciones grandes del gusano mismo se desintegran, pero los huevos son resistentes. Entonces, cuando la res ingiere vegetales del suelo, accidentalmente puede ingerir huevos de Taenia saginata, en sus músculos se desarrolla el cisticerco y cuando el hombre come la parrilla insuficientemente cocida, la carne de res puede adquirir el cisticerco. Antes se sospechaba que el hombre podía infectarse con huevos para hacer cisticercosis por saginata, pero eso no se ha comprobado. La parte de epidemiología es similar. La Taenia saginata está ampliamente distribuida en el Perú también, pero en algunos lugares con mayor frecuencia, como es el caso de Uruguay, de Paraguay, Bolivia y Canadá, donde se reporta neurocisticercosis bovina en la vaca, más no en el humano. En el caso del humano, la misma sintomatología, dolor abdominal, a veces un poco de diarrea, con estreñimiento, es lo que se presenta principalmente, y en algunos casos pues es asintomática, no tiene mayor sintomatología. Donde sí hay problemas es cuando se desarrolla la cisticercosis, y dentro de ellas la neurocisticercosis. Esta se da pues ya por consumo de los huevos, en el caso del humano, el consumo de los huevos de Taenia solium, no de Taenia saginata. Cuando el hombre consume este huevo de, de Taenia solium, este huevo pues puede penetrar el intestino delgado y salir hacia el torrente circulatorio y luego migra a los órganos blancos, que puede ser el músculo, corazón, el ojo, pero es el cerebro el que alcanza mayor importancia, donde se van a establecer y van a causar la neurocisticercosis, que es esta localización cerebral del parásito con presentación de reacción inflamatoria, con presencia de células mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos e inclusive la presencia de células gigantes multinucleadas que se encuentran rodeando a este cisticerco, una forma de querer encapsularlo del sistema inmunitario. Esta cisticercosis tiene un periodo de incubación largo, generalmente de 4 a 5 años, y los síntomas pues van a depender de la localización, pero en el caso de la neurocisticercosis, vemos la epidemiología. Perú tiene neurocisticercosis, sobre todo en la zona de la sierra, zona altamente ganadera. Esta sintomatología va a presentarse como epilepsia, que es la forma clínica más común, aunque también pueden haber alteraciones motoras, alteraciones sensoriales o de la función mental. Pero más o menos el 50% de la epilepsia en la zona del Perú, por zona endémica, se debe a neurocisticercosis. Ahora, puede haber más de un cisticerco. Como ustedes ven aquí, el cerebro está tomado, porque hay un montón, en diferentes localizaciones del cerebro. Entonces eso puede dar como consecuencia diferentes expresiones clínicas en un solo individuo. Puede haber parestesias, síntomas visuales, auditivos, afasia, amnesia, y dependerá pues de la inflamación alrededor de la lesión, la presencia del cuadro clínico, ¿no? Muchos de estos pacientes terminan pues muriendo. Difilobotrium es otro tipo de cesto. Así como el Taenia solium es la tenia del cerdo, la saginata es la tenia de la vaca, el Difilobotrium es conocido como la tenia del pescado. El Difilobotrium causa la enfermedad llamada difilobotriosis. Estos son los gusanos más largos que infectan al humano, pueden llegar a medir hasta 15 metros de longitud, y son bastante anchos, una cinta. Se les dice también tenias anchas o tenias acintadas por la forma que tienen. Es una enfermedad parasitaria en personas que viven en regiones lacustres, en personas que consumen pescado crudo o poco cocido.
En algunas regiones se relaciona con los hábitos de vida y alimenticios. Hay una alteración que tiene que ver con la deficiencia de vitamina B12, porque cuando hay afectación por este parásito, por Difilobotrium, hay una anemia grave relacionada con deficiencia de vitamina B12. Entonces, en el tratamiento se incluye la vitamina B12 también. Este parásito no es el único, tiene varios genes, varias especies. El Difilobotrium latum es el más frecuente, pero también está el Difilobotrium pacificum, el Difilobotrium cordarum, el Difilobotrium ursi, dendriticum, entre otros. Una enfermedad relacionada con huéspedes poco comunes y que en el caso del humano se presenta por ingestión accidental de los copépodos, que son una especie de insectos, estos presentes en el agua de mar y que infectan a los peces, y además por consumo de carne mal cocida de los animales que la han consumido, aves de caza, cerdos. Estos parásitos adultos tienen asociación con la dieta con el pescado. Esta infección puede persistir durante mucho tiempo, dado que la mayoría de individuos que la padecen suelen ser asintomáticos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes pasan por el lado del dolor abdominal, simplemente dolor de abdominal, distensión, calambre, flatulencias, diarrea, vómitos. Los problemas abdominales pueden comenzar tan pronto como 10 días después del consumo del pescado crudo o mal cocido. Durante el desarrollo de la infección se presenta esta deficiencia de vitamina B12. El ciclo biológico de los parásitos de Difilobotrium tienen que ver con varios estadios. Está el estadio de huevo, el estadio de coracidio, que es su estadio de vida libre en el agua, un primer estadio larvario, el procercoide, que es el segundo larvario, el plerocercoide, el tercero y finalmente la tenia o parásito adulto. Las formas larvarias, tanto el procercoide como el plerocercoide, necesitan huéspedes intermediarios, en este caso los copépodos y también los peces, mientras que el huésped definitivo pues es el hombre. Si bien es cierto, el hombre infectado con una tenia de tipo Difilobotrium puede ser el inicio de la infección, porque a partir de ahí se van a producir los huevos y esta en general puede ser pues asintomática, puede detectarse de manera accidental, por ejemplo al hacerse una colonoscopía. Si las heces de este paciente infectado alcanzan sitios de agua dulce, los huevos liberados se encuentran en este ambiente las condiciones perfectas para que sus embriones maduren, eclosionen y sean liberados en forma de coracidios en un lapso aproximado de más o menos 12 horas. Estos coracidios tienen la característica de poder nadar libremente, entonces tienen más posibilidades de que los ingieran los copépodos, dentro de los cuales el embrión se desprende de su cutícula, de su cubierta ciliada, tiene una cubierta, parecen pelitos, y después de ello van a penetrar las cavidades de el pez, después van a transformarse en larvas procercoides, y en ese momento, si el copepo es ingerido por los peces, las larvas se van a abrir paso a través de los tejidos del pez y se van a instalar en sus músculos. Y allí, instalados en los músculos, se transforman en larvas plerocercoides, llamados también esparganos. Estas larvas plerocercoides se convierten entonces así en el estadio infectante para nosotros, los humanos. El ser humano se infecta de manera accidental,
casi siempre con los parásitos adultos. Al cocinar alimentos, al cocinar mal, mejor dicho, los alimentos, y pueden sobrevivir estos parásitos una vez dentro durante muchos años en los tejidos.